continuando. Muchas gracias, Reinaldo, por tu presentación. Y continuando con el tema, le vamos a dar la bienvenida al contador público y licenciado en Administración de Empresas, David Henry Foulkes-Bock. Henry, si quieres pasar, por favor. Vamos a destacar que ha desarrollado redes de investigación para el desarrollo, socio de Foulkes, Vigil y compañía. Vamos a destacar también que es expresidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero, director de Comisiones de Auditoría, Contabilidad y Finanzas del Colegio de Contadores Públicos del DF, de México. Adelante, por favor. Qué amable, muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. De una manera muy rápida, vamos a repasar el ABC en la prevención del lavado de dinero. Ya nos estuvieron platicando ahorita un poquito de lo que ocurre en México con lavado de dinero, de dónde viene, cómo viene. Sin embargo, pues nos decía Reinaldo, para que haya lavado de dinero tuvo que haber habido una actividad delictuosa atrás. ¿Hay algún ilícito? Puede ser, mencionó 20,000 ilícitos, pero hay ilícitos que son típicos, antijurídicos y culposos. De otra manera, no serían delitos. Sí estamos de acuerdo, como abogados, ustedes conocen perfectamente eso. Los delitos pueden ser instantáneos cuando la consumación se agota en el mismo momento en que han sido realizados. ¿Sí? Puede haber otros delitos que tomen más tiempo. Pueden ser delitos permanentes. Sí, tenemos políticos que han estado muchos años en sus puestos. No importa si cambia el partido que está al frente, pero pues, la consumación de esos delitos se llevan en el tiempo. El caso del narcotráfico, el caso de la venta de drogas, de armas, el caso del trata de blancas, etcétera, no son cosas que hace una vez el malo y ya se acabó, sino que normalmente acostumbran a hacerlo muchas veces, ¿sí? Se prolongan en el tiempo. El delito puede ser continuado cuando hay una pluralidad de conductas y una unidad de sujeto pasivo que viola el precepto legal. Los elementos objetivos del delito: hay un bien jurídico, conductas típicas, sujetos, circunstancias, objetos materiales y elementos normativos. Como abogados creo que son conceptos que conocen bastante bien, ¿no? No tendríamos que detenernos mucho en ellos. Pero cuando hay un delito siempre hay dolo. Y el dolo es la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Y puede haber dolo directo, conocer y querer hacer el mal, ¿sí? Normalmente, si pensamos en un narcotraficante, a lo mejor él cree que no está haciendo mal, pero sabe definitivamente, si el mochaoreja secuestraba a una persona, sabe que no está haciendo bien. Si Caro Quintero, por mencionar el nombre que me quedaban hace un rato, está vendiendo droga, pues sabe que no está haciendo bien. Y sabe y quiere hacer esa actividad ilícita, ¿sí? También puede haber dolo eventual, que es prever y aceptar que estamos haciendo mal. No es siempre, pero va a haber ocasiones que lo vamos a hacer. Ya nos decían cuáles son las sanciones según el Código Penal Federal y qué conceptos son los que nos van a estar llevando a cometer estas sanciones, que eran el transportar, el usar, el invertir, etcétera, de este país al extranjero, nuestros recursos de procedencia ilícita. Algo que es importante es que cuando hay lavado de dinero, de alguna manera la legislación nos lleva a que las autoridades pueden proceder al embargo y aseguramiento de los bienes, ¿sí? Pueden decomisar los bienes. Y este detalle es importante porque no solo es en el caso de el que llevó a cabo la operación ilícita, sino en el caso de las personas que lo están ayudando a realizar esa operación ilícita, ¿sí? ¿Quiénes son los que realizan las operaciones ilícitas? Y pues vienen siendo los que conocemos como delincuentes, ¿sí? ¿Quién es el delincuente? Una persona física
un particular, un servidor público, que puede actuar por cuenta propia o por tercera persona. Algo importante es que cuando se hace por terceras personas, muchas veces ni siquiera está enterado uno que está realizando una actividad ilícita. Sí, decían algunos de los conceptos: narcotráfico, secuestradores, asaltantes, prestanombres, que por supuesto no declaran sus ingresos para fines fiscales provenientes de dichas actividades. Sí, ¿por qué no declaran sus ingresos por esas actividades? Y decía Reinaldo hace un rato, porque si alguien declara que es narcotraficante, pues lo van a meter a la cárcel. Entonces, ¿qué hacen? Van a ocultar el origen de sus recursos ilícitos. En el sistema financiero también nos encontramos que puede haber gente que esté llevando a cabo estas operaciones ilícitas. Estamos acostumbrados a pensar que vienen siendo los narcotraficantes o los secuestradores los que lavan dinero. Sin embargo, daban un ejemplo del año pasado y HSBC se usaba para lavar dinero. ¿Estaban enterados los funcionarios del banco? No los quiero juzgar, lo quiero usar como ejemplo. ¿Cuántos miles de millones de pesos lavaron en HSBC? Y pues muchísimos. ¿Cuántos? Mi calculadora no alcanza a tener tantos ceros. ¿No estaba enterado el director general del banco que estaban lavando dinero en su banco? Por supuesto que sí estaba enterado, ¿no? Digo, y si no estaba enterado, perdón, pero el señor no sabe qué estaba haciendo. No sabemos qué hacía en ese banco si no está enterado. ¿No estaba enterado el oficial de cumplimiento que se estaba lavando dinero en ese banco? Por supuesto que ese señor tenía que saber que no se estaban cumpliendo las obligaciones que tiene como oficial de cumplimiento. Entonces, en el sistema financiero nos encontramos que hay gente que está lavando el dinero. Muchas veces se acercan los malos y le dicen al banquero: oye, voy a inventar la cantidad, 600 millones de pesos mensualmente. Al banquero, ¿qué le ocurre? Pues se le iluminan los ojos con el signo de pesos, ¿no? ¿Cierto o falso? Totalmente cierto. Entonces, cuando se le iluminan los ojos, porque imagínense las comisiones que puede recibir ese banquero o los ingresos que puede tener el banco manejando esas cantidades de dinero, pues por supuesto que el banquero se va a prestar muchas veces a inclusive ofrecer servicios para decirle cómo van a meter ese dinero, y el banquero mismo es el que le va a proponer muchas veces a su cliente cómo van a manejar el dinero, y de este país se va al otro país y del otro país se regresa a otro país. Entonces, las autoridades están conscientes que muchas veces el funcionario de la institución financiera es partícipe o inclusive asesor en el lavado de dinero, y por lo tanto también puede ser sancionado por lavar dinero, aunque no sea el suyo, aunque sea el de sus clientes. Pero si en ese banco se está lavando dinero, por supuesto que los funcionarios deben de ser castigados si tuvieron algo que ver con el lavado de dinero. ¿Sí? Lo mismo nos va a ocurrir con servidores públicos. En muchos casos nos vamos a encontrar que el servidor público, como bien decían hace un rato, uno de los ingresos, ingresos ilícitos muchas veces es sobornos, corrupción, algo que no sé si ocurra. No, en México no ocurre, pero sabemos que en otros países sí ocurre, ¿sí? Si hay corrupción, pues hay un funcionario público involucrado normalmente, o sea, corrupción pública. También hay corrupción en las empresas privadas, pero cuando hablamos del sector público, pues puede haber un secretario de Estado, puede haber un subsecretario, directores de área, etcétera, etcétera, hasta el más bajo nivel del funcionario público. Entonces, también los funcionarios públicos son susceptibles de estar cometiendo lavado de dinero, y por supuesto los funcionarios públicos entonces también pueden ser sancionados por el motivo de lavar dinero. Ya de alguna manera las láminas anteriores mencionaban un poquito lo que era el origen del lavado de dinero, y ya se había platicado, ¿no?
¿Cuál es el proceso? De una manera muy rápida, el proceso de lavar dinero en el sector financiero. En el sector financiero el proceso es: el malo trata de meter su dinero al sector financiero. ¿Por qué trata de meter su dinero al sector financiero? Porque el sector financiero tradicionalmente es el que ha estado más regulado por parte de todas las autoridades. Nos decían hace un rato, desde 1988 la ONU se preocupó porque estaba ahora ocurriendo un proceso, un suceso, un evento que era el recibir recursos de procedencia ilícita en las instituciones financieras, esos bultos llenos de billetes que llegaban los malos y los depositaban. ¿Y qué ocurría con el dinero o qué ocurre más bien cuando el malo logra meter su dinero al banco? Vamos a pensar que el banco es una licuadora. El malo mete jitomates en la licuadora, 7 jitomates. Si quieren ustedes 5 jitomates buenos y 2 malos, mete 7 jitomates a la licuadora. El banco es la licuadora, el dinero son los jitomates. ¿Y qué pasa cuando echa uno a andar la licuadora con los jitomates? Pues hace un puré de jitomate, ¿sí estamos de acuerdo? Y cuando hace uno el puré de jitomate con 7 jitomates buenos y 2 malos, al salir el puré, ¿sale bueno o sale malo? Pues sale más o menos, ¿verdad? Ya no está tan malo como cuando entraron los jitomates. Pero el otro problema que hay con esa lavadora, cuando sacamos el puré de jitomate, pues ya no puedo separar lo malo de lo bueno. Exactamente eso es lo que ocurre en el sector financiero. El malo trata de colocar su dinero dentro del sector financiero. ¿Por qué? Porque ya que está dentro de la institución financiera, se va a estratificar, a diversificar, se va a mover de una cuenta de cheques a otra. Si nos ponemos a pensar las facilidades tecnológicas que tenemos en este momento, esas facilidades tecnológicas nos permiten que ahorita llego yo a la sucursal bancaria, ¿qué hora es? Las 9:50. Llego a la sucursal bancaria, deposito mis 40 millones de pesos. De la sucursal bancaria regreso a mi oficina, me tardo 7 minutos y a las 9:45, a las 9:52 me siento frente a mi computadora y mando mi dinero a otra cuenta que tengo en el banco de al lado. Y 7 minutos después o 2 minutos después mando mi dinero a Chicago, y de Chicago lo mando a Madrid, y de Madrid lo mando a Hong Kong, y de Hong Kong lo mando a Malasia, y de Malasia regresa a México. ¿Le pueden seguir la pista a ese dinero? Difícilmente, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces es el efecto de haber metido mis jitomates a la licuadora, revolvimos todo lo que había y sacamos nuestro puré. Ya que sale el puré, pues decíamos, no es fácil identificar cuáles eran los jitomates buenos y cuáles eran los malos. Cuando sacamos el dinero de la institución financiera, pues ya da la apariencia de que es un dinero lícito, ¿sí? Un poquito lo que habían mencionado. No es que vaya a ser dinero lícito, no es que ya lavaron el dinero y está limpiecito y huele a nuevo, sino que es un proceso donde ya se ocultó el origen ilícito del dinero a través de estarlo moviendo de una cuenta a otra. Que viene siendo la integración del dinero. Decíamos hace unos instantes, la ONU se preocupó en 1988 por implementar, vamos a llamarle, un poquito de controles a lo que pasaba con el dinero dentro de las instituciones financieras. Y padrísimo, la ONU es un organismo a nivel mundial. Sin embargo, pues nada más se reunieron y dieron sus, vamos a decir, sus observaciones y todo bonito. Pero el dinero siguió siendo lavado a través del sector financiero de todo el mundo. Decíamos, el lavado de dinero no es un problema que se genera en México, no es un problema únicamente de los mexicanos. Aquí nuestros amigos del Perú pueden platicarnos qué hacía Vladimiro Montesinos, y hacía también ese tipo de procesos, ¿no? Lavar dinero. Entonces no es un problema únicamente de México. Todo el mundo está preocupado y a raíz de esas preocupaciones a nivel mundial,
empezó a haber consenso entre instituciones particulares, comenzó a haber consenso entre organismos internacionales y por supuesto entre gobiernos de los distintos países, y se fueron creando una serie de grupos, digamos, de trabajo que llevaron a normar un poquito lo que es la prevención del lavado de dinero. Existen una serie de grupos que le fueron dando poquito de forma. ¿Por qué? Porque los banqueros son muy buenas personas y les interesa que no laven dinero en su negocio. ¿O por qué? Si fuera cierto, pues HSBC no habría tenido el problema y la multa que nos dijeron hace un par de minutos que tuvieron, ¿no? De alguna manera, lo que fueron tratando los bancos era de cuidar una reputación, ¿sí? El riesgo de que hablen mal de los bancos, pues es de lo que más daño les puede hacer. ¿Qué le sucedió al banco más grande del mundo? Salió el periodicazo en todo el mundo de que habían lavado quién sabe cuántos miles de millones de dólares, salió el periodicazo de que les pusieron una multa de 1,000 y pico de millones, y entonces pues el banco más grande del mundo ya no se anuncia como el banco más grande del mundo. Tuvieron un problema que realmente los llevó a reestructurar y a tener que reducir sus pretensiones de ser el banco más grande del mundo. ¿Quién ha podido abrir una cuenta de cheques para su empresa en los últimos 3 meses en HSBC México? Y está casi prohibido que abran cuentas de cheques en HSBC. Están reestructurando totalmente sus operaciones a raíz precisamente del problema. Entonces, un poquito con ese, vamos a llamarle miedo del riesgo reputacional, los bancos empezaron a prever, nunca pensaron que México fuera a rebotarles tan duro, pero empezaron a prever y crearon grupos donde empezaron a darle de alguna manera lineamientos a cómo debían de operar para cuidar y prevenir el lavado de dinero. Y a final de cuentas, pues los grupos Egmont, los grupos de Basilea, empezaron a generar un poquito esta inquietud, y la OCDE generó a finales del siglo pasado, en 1998, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. ¿Y qué es el GAFI? Todos hemos escuchado hablar de GAFI y de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ¿qué es el GAFI? Y el GAFI finalmente es un organismo que se creó, vamos a decir, a partir del Grupo de los 7, para generar una serie de lineamientos con los cuales deben de trabajar todos los países que pertenezcan a este grupo, a GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Y en GAFI sacaron 40 recomendaciones originalmente, 40 recomendaciones que tienen que cumplirse a nivel mundial, y posteriormente emitieron 8 recomendaciones adicionales para prevenir el financiamiento al terrorismo. Estas 40 recomendaciones nos dan la pauta como país de cómo debe de cuidarse el lavado de dinero. Y la pauta nos dice que de alguna manera pues tiene que haber una política de prevención, y entonces empieza a cada país a ordenarle a los bancos cómo tienen que cuidarse para que no entre el dinero ilícito a sus operaciones. Y entonces empiezan a normar que tienen los bancos que vigilar quién es realmente su cliente. ¿Por qué son tan sangrones los bancos para abrirnos cuentas de cheques? Porque hay una normatividad que tienen que cumplir. Obviamente México es especialista en hacerse guaje, ¿sí o no? Y nos hacemos guajes. ¿Y qué pasa cuando tenemos la obligación de presentar nuestros impuestos? O sea, del día 1 al día 16 nos hacemos guajes y no pagamos impuestos. Pero el día 17, que es el día de pago de impuestos, ahí estamos todos corriendo a presentar nuestras declaraciones de impuestos. Y aquí el gobierno actúa de la misma manera. El gobierno no hizo nada, pero cuando GAFI le dijo, mañana voy a venir a México y quiero que tengas ya implementada una política de prevención, entonces México emite por primera vez, si mal no recuerdo, 14 de mayo de 1996, emite las primeras normas para los bancos y el sector financiero, que eran casas de bolsa y aseguradoras, casas de cambio, si mal no recuerdo.
y empieza a normarlas de que tienen que conocer a sus clientes, pero no nada más de, es Jorge Gutiérrez, hola Jorge, ¿cómo estás? Sino saber quién es Jorge Gutiérrez, y nos empezaron entonces ya a pedir una identificación oficial, un comprobante de domicilio, porque teníamos la obligación de decir quiénes son realmente nuestros clientes. Y empiezan entonces a partir de ahí a alinearnos con lo que dice el GAFI. ¿Qué más dice el GAFI? El GAFI dentro de las normas dice que pues no es nada más prevenir, conocer a tu cliente y ya se acabó, sino que también tiene que haber algunas sanciones si la institución financiera no cumple con todas sus obligaciones de prevención. Y entonces pues también empieza a haber revisiones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que México esté cumpliendo realmente las instituciones financieras con los ordenamientos que le dan. Y entonces empieza a haber una normatividad, un castigo si no cumples con la normatividad. ¿Qué más pide GAFI? Y GAFI dice, tiene que haber convenios internacionales, un intercambio de información. Y entonces empezamos a tener situaciones que México aplaude y dice, fabulosa idea, me adhiero a GAFI. ¿Por qué? Porque grandes, voy a llamarle... Hoy no podemos hablar mal de los que no fueron juzgados como criminales, pero individuos que podemos tachar como de signo de interrogación, serán honestos o deshonestos, que andaban huidos en España, en Australia, con todo lo que se llevaron cuando hubo la privatización de la banca. Hubo 3 o 4 casos muy sonados de gente que agarró, embarcó a sus bancos y se robó todo lo que había en su banco y se fueron a vivir a España y los agarraron en España. Y entonces México, con estos tratados internacionales a raíz de GAFI, pues pide que le extraditen a los mexicanos que estaban allá en España viviendo casi como reyes con todo lo que se robaron de los bancos. Los meten a la cárcel para a los 6 meses sacarlos, que sigan viviendo como reyes, pero ahora ya en México y con una fortuna lícita. Pero bueno, esa es otra situación. Entonces GAFI va normando la actitud, por así decir, de los países, y México pues dice, me interesa. ¿Por qué más le interesa a México pertenecer a GAFI? Y a México le interesa pertenecer a GAFI porque, de alguna manera, GAFI dice, yo voy a indicar cuáles son los países no cooperadores y cuáles son los países sí cooperadores. Y los países no cooperadores, a final de cuentas, los que no cooperan con los demás países para la prevención del lavado de dinero, pues no van a tener acceso a créditos del BID, a créditos del Banco Mundial, no van a poder realizar operaciones financieras con los demás países pertenecientes a GAFI. Y entonces, de alguna manera, pues nos conviene pertenecer a GAFI. Imagínense México sin poder tener créditos del Banco Mundial, sin poder tener acceso al financiamiento de todos los demás países. ¿Qué habría ocurrido con la economía de México? Si de por sí estamos tristeando, ¿cómo estaríamos si no estuviéramos dentro de GAFI, ¿no? Entonces, de alguna manera, GAFI, ¿para qué nos sirve? Y nos sirve para normar las instituciones financieras, para prevenir la operación, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que haya un intercambio de información financiera a nivel mundial y, pues obviamente, como un aval de que está México actuando de buena forma con relación a las normatividades internacionales. Es interesante ver, repito, cómo funcionamos. Y ya pasó la primer prueba hace más de 10 años, más de 10 años, 15 años ya más. Pasa México la primera prueba y todos felices. El sector financiero. ¿Qué está ocurriendo cuando empiezan a obligar al sector financiero a que sea el que prevenga el lavado de dinero en sus instituciones, el que tengan un oficial de cumplimiento? ¿Qué es oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento es una persona responsable ante el gobierno de que se cumpla la normatividad. Es el responsable de enviarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los informes de las operaciones que se realizan en la institución financiera. Y padrísimo. Y todos contentos, o sea, de alguna manera
¿Qué está ocurriendo? El gobierno le está endosando las, vamos a decir, obligaciones de vigilancia al sector privado. Padre, ¿no? Excelente, eso me encanta, porque ¿quién rebuznó? Nadie. Todos los bancos, todas las casas de bolsa, todas las aseguradoras tuvieron que aceptar lo que les dijo el gobierno y empezaron a ser los que cuidan que no haya lavado de dinero. Y entonces, pues, ¿qué pasa cuando agarran a un banco que no cumple con la normatividad y que se está lavando dinero en el banco? Banco, tú eres culpable de que se lave el dinero, pero su papá gobierno no hizo nada, nada más está castigando al banco porque se lava dinero en el banco. A final de cuentas, pasa el tiempo y todos contentos, hasta que llega otra revisión de Gafi y dicen, mañana vamos a México y tienen que tener tales cumplimientos. Y vuelven ese día a cambiarnos toda la jugada y entran más obligados. Y a final de cuentas, ese es el tercer paso que nos tiene aquí presentes a todos los notarios y algunos otros cuantos más, ¿no? La situación es que llega Gafi y nos dice, oye, hay una serie de individuos fuera del sector financiero que están realizando operaciones o de lavado de dinero o ayudando a que se lave dinero. Y hay unos bien tramposos que se llaman notarios. No, eso es broma, ¿no? No, pero hay una serie de individuos que nos están haciendo trampa a los que estamos en la prestación de servicios. Hay mucha gente que nos quiere tomar el pelo y si nos aparecen como gente buena y en realidad nos quieren usar para lavar dinero, ¿sí? Y ya llegan, les hacemos la escritura de compraventa de la propiedad y pagaron en efectivo y ni siquiera nos preocupábamos por ver si era cierto o no, pero le asentábamos en el acta de compraventa que se pagó en efectivo y todos contentos. Y ahora resulta que ya nos están poniendo un tache a nosotros y ahora vamos a ser parte de esa figura de recaudación, ¿sí? Nos están endosando las chambas que de alguna manera pues el gobierno debiera de estar cuidando desde mi punto de vista muy personal. ¿Por qué lo están haciendo así? La normatividad internacional es la que da la pauta. Una gran parte de esta normatividad internacional pues ha venido de Estados Unidos y en Estados Unidos hay dos leyes que son las que han dado la pauta para esto y viene siendo el Bank Secrecy Act. El Bank Secrecy Act es el equivalente al secreto bancario de México, donde por supuesto que sí hay secreto bancario, ¿sí? Si yo voy al banco y pregunto ¿cuánto tiene mi ex esposa en el banco? Me van a decir, hay secreto bancario, no te puedo decir. Sí, sí hay secreto bancario. Pero pues, si va a Hacienda y le pregunta al banco, oye, ¿cuánto dinero tiene la ex esposa de Henry? A él sí le van a decir, al SAT sí le van a decir cuánto tiene. Entonces, ¿hay secreto bancario? Para los que estamos fuera. Para los que están adentro, sí no hay secreto bancario. ¿Por qué? Por el pretexto de que están haciendo investigaciones, bla, 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 para ver si hay fraude fiscal, si hay fraude, si hay robos, si hay secuestro, etc. Entonces, el Bank Secrecy Act de Estados Unidos de alguna manera lo copiamos en México para nuestro secreto bancario. ¿Hay secreto bancario? Sí, para lo que le conviene al gobierno, no para lo que le conviene al gobierno. Otra ley que también dio mucho la pauta de esto de prevención en lavado de dinero es el Patriot Act. A raíz del 9/11, de las Torres Gemelas, Estados Unidos emitió el USA Patriot Act, donde en pocas palabras concluyó que todo aquel país que esté financiando al terrorismo pues está actuando en contra de Estados Unidos y entonces es obligación de todos los países del mundo prevenir que no se financie al terrorismo en su país. De alguna manera Estados Unidos dijo, o estás conmigo o estás en mi contra. No hay, o eres americanista o estás en contra de la América. No hay de que, pues es que soy chiva, pero o eres americanista o estás en contra de la América. Y eso se utilizó para todos los países y de ahí todos los países nos cuadramos y dijimos, estoy de acuerdo. Y entonces también Gafi ahí fue donde sacó 8 recomendaciones más para prevenir el financiamiento al terrorismo. De alguna manera
Lo único que hemos hecho es adaptar legislación de otros países cuando a México nos han presionado para que estemos dentro del orden, ¿sí? Son buenas las leyes que nos han implementado, sí considero que son buenas, pero pues estamos haciendo el trabajo de papá. En lugar de que nuestro papá haga el trabajo, nosotros tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? ¿Gana algo México? Por supuesto, como país ganamos mucho, aunque como individuos nos cueste mucho. Muy amables, gracias. Muchas gracias, Henry, por tu participación. Y ahorita vamos a tener la oportunidad de escuchar al contador Javier Honorio. Mientras pasa, hablo brevemente de lo que es su currículum. Tiene más de 20 años de experiencia en auditoría, control interno, administración de entidades financieras y en la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ha colaborado en diversas instituciones de gran prestigio como Pricewaterhouse, Banamex, Banco JP Morgan, Chase y Grupo Scandi. Sin mayores preámbulos, Javier, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues vamos a tocar ya la materia, ¿no? La ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que como ya mencionaba mi buen amigo Henry, viene precisamente por presión del Grupo Internacional de Acción Financiera, porque efectivamente las organizaciones criminales han evolucionado tanto que han corrompido a varios sectores de la economía, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, nuestros legisladores, tratando de seguir las recomendaciones internacionales, pues emitieron esta ley. Lamentablemente, y desde mi muy particular punto de vista, muy apresuradamente, se debieron haber hecho consultas muy profundas con cada uno de los sectores, ver la problemática que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y sin embargo, bueno, no pasó, y hay muchas lagunas, muchas preguntas. Prácticamente es aterrizar el modelo que se tiene en las instituciones financieras ahora a otros sectores de la economía, cuando pues no, en primer lugar no son iguales y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Empezamos con las fechas importantes para esta ley, ¿no? Entró en vigor el 17 de julio, ¿no? Ya no nos la quitamos de encima, ¿no? A partir del 18 de julio ya todas las operaciones que estamos realizando pueden estar sujetas al cumplimiento de esta ley. Se emitió el reglamento hasta el 16 de agosto. Obviamente ahí se señalaban algunas reglas, o se señalan algunas reglas que tampoco nos dieron mucha luz con respecto a la operación de la propia norma. Y el 23 de agosto, o sea, el viernes pasado, se emitieron las reglas de carácter general, que de igual manera, bueno, pues la autoridad queda mucho a deber con respecto a cómo se debe de operar esta ley, ¿no? El reglamento va a entrar en vigor a partir del 1 de septiembre, ¿no? O sea, todas las operaciones que empecemos a realizar a partir del 1 de septiembre, ahora sí ya con reglamento y reglas de carácter general, pues vamos a tener que supervisarlas, identificarlas, custodiarlas, pedir documentación a nuestros clientes, ¿no? El registro para las personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables, pues va a empezar a partir del 1 de octubre, ¿no? Podemos proporcionar cierta información, por ejemplo, el domicilio, quiénes son nuestros accionistas, a más tardar 60 días después de la fecha de registro, ¿no? La obligación de presentar los primeros reportes va a comenzar a partir del 1 de noviembre, 31 de octubre dice ahí, pero es 1 de noviembre, ¿no? Y se tiene que elaborar un documento que se llama Manual de Identificación del Cliente dentro de los 90 días posteriores a la fecha de registro. ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿O cómo fue conceptuada la ley? Bueno, pues es el de proteger la economía, ¿no? Y el sistema financiero del ingreso de recursos ilícitos, ¿no? Entonces, así fue conceptualizada. Sin embargo, bueno, yo coincido mucho con mis colegas de que tiene otro trasfondo, ¿no? El verdadero objetivo de la ley, como nosotros lo estamos percibiendo, es que ahora los que somos contribuyentes del impuesto, ¿no? Porque tenemos nuestro registro federal de contribuyentes, pues vamos a estar bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Vamos a tener más obligaciones, tenemos más carga administrativa y efectivamente, probablemente sea el objetivo de la ley el prevenir que ingrese dinero ilícito
a la actividad económica. Sin embargo, quienes vamos a estar sujetos de vigilancia, pues somos los mismos de siempre, ¿no? Los contribuyentes cautivos. ¿Cuáles son las autoridades que van a estar a cargo de la implementación y seguimiento de esta ley? Bueno, por un lado está la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Sistema de Administración Tributaria, y por otro lado la PGR, a través de una nueva unidad especializada de análisis financiero, que ahorita vamos a ver cuáles son sus atribuciones. Bueno, las facultades generales de la Secretaría de Hacienda es la de recibir los avisos, requerir documentación, proporcionar información a la PGR, presentar las denuncias ante el Ministerio Público de la Federación y requerir la presencia de presuntos infractores. Eso está erróneamente, ¿no? Porque solamente la autoridad persecutora del delito es quien puede requerir la presencia de presuntos infractores, ¿no? Las facultades de la UIF: interpretar la ley, reglamento y disposiciones de carácter general. ¿Qué es esto? Que en base a lo que ya está publicado, la Unidad de Inteligencia Financiera puede estar emitiendo constantemente criterios, ajustando, para que obviamente se pueda dar cumplimiento a la ley y su reglamento. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de avisos. Determinar y conocer los medios alternativos de cumplimiento. ¿Qué es esto? Muchos sectores se han quejado de que mucha de la información que se va a enviar a través de los avisos, pues la autoridad ya la tiene, ¿no? De alguna manera, ¿no? En el caso de ustedes, pues está el sistema de presentación de avisos, en donde ya envían cierta información con respecto a las transacciones que se realizan. Pero las empresas en general pues tienen su declaración anual, tienen sus pagos provisionales, tienen sus declaraciones de operaciones con terceros. O sea, mucha de la información que ahora vamos a tener que llenar en los nuevos formatos, pues la autoridad ya la tiene, ¿no? Ahora nada más la quiere digerida para efecto de las nuevas actividades vulnerables. ¿Cuáles son las obligaciones del SAT? Y empiezan a ver que tienen mucha similitud con las obligaciones de carácter fiscal, ¿no? O sea, aparentemente no es una ley de carácter fiscal, pero si ustedes se fijan en las facultades que tiene el SAT, pues se asemejan mucho, ¿no? Es integrar y mantener actualizado un padrón de aquellos que realizan actividades vulnerables. La de recibir los avisos, las declaraciones. Llevar a cabo visitas de verificación y requerir la documentación que soporta las operaciones de las actividades vulnerables. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones, como lo hace actualmente con el pago de los impuestos. Requerir a quien no cumpla con la presentación de los avisos, pues que los presente. Igual pasa con las declaraciones. Imponer las sanciones de carácter administrativo, ¿no? E informar a las autoridades competentes, por ejemplo, Secretaría de Gobernación, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, casinos, infrinja la ley, si algún servidor, algún prestador de servicios de fe pública también la incumple, y los servicios de comercio exterior, obviamente para que se les sancione por parte de las autoridades responsables. ¿Cuáles son las facultades de la PGR? Que esas son las que dan mucho miedo, ¿no? Porque depende mucho de qué tipo de personal las autoridades incluyan dentro de estas organizaciones, ¿no? Si estamos esperando que efectivamente entre personal capacitado, profesional, que sería lo menos que pudiésemos esperar, pues entonces no pasaría nada, ¿no? Lamentablemente tenemos experiencias de que muchas de estas unidades se tripulan con gente que no tiene ni la más mínima experiencia en los temas, ¿no? Entonces le puede requerir información a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Hasta ahí todo normal. Puede establecer criterios de la presentación de los reportes, ¿no? Esperemos que tenga gente que tenga experiencia en esos temas, ¿no? Le dan un poder impresionante para requerir información, ¿no? Puede requerir información a quien quiera, ¿no? A los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes constitucionales, ¿no? E incluso puede requerir información de manera directa a cada uno de los sujetos obligados como actividad vulnerable, ¿no? Cosa que no ocurre con el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero, el requerimiento de la PGR, viene a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bueno, vamos entrando un poco en tema, ¿no? Los sujetos obligados de la nueva ley antilavado son todas las personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables. Ojo, se nos han acercado muchas organizaciones diciendo, oye, yo no soy actividad vulnerable porque yo no soy sujeto del impuesto sobre la renta, soy no contribuyente. Esta ley no tiene carácter fiscal,
¿no? Esta ley tiene identificadas actividades que si se realizan por los montos que se están establecidos en dicha ley, caen dentro de esta ley, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien claros de que esta ley no tiene ninguna vinculación, en teoría, con la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Y qué se consideran actividades vulnerables? Bueno, pues primero todas las que realiza el sistema financiero, ¿no? Ellos siguen regulados por sus propias disposiciones y sus propias leyes, pero obviamente están implícitos dentro de esta ley federal, ¿no? Lo que son casinos, los que comercializan tarjetas de servicio o de prepago, las operaciones de mutuo o préstamo, que prácticamente muchas organizaciones las realizan, ¿no? Estos son bonos sin garantía, la comercialización de cheques de viajero, la prestación de servicios de construcción, todos los servicios que se presten para la compraventa o comercialización de inmuebles, la compraventa de piedras, metales preciosos, joyería, relojería, la subasta o comercialización de obras de arte, la comercialización o distribución de todo tipo de vehículos, ¿no? El traslado de valores, la prestación de servicios de blindaje, los servicios profesionales, los servicios que prestan los notarios y corredores públicos, servicios de fe pública, la recepción de donativos, o sea, asociaciones y sociedades civiles, que acaba de salir en las reglas de carácter general, que ahí ya están implícitos los partidos políticos, las asociaciones y colegios de profesionistas y los sindicatos, ¿no? La prestación de servicios de comercio exterior, o sea, agentes aduanales, y el uso o goce temporal de bienes y servicios. Dejen ustedes de que las personas físicas o morales que realicen estas actividades, pues obviamente son sujetos de la ley, ¿no? Pero esta ley nos impacta a todos de manera personal, ¿no? Si nosotros vamos a una agencia automotriz y compramos un coche de más de 200,000 pesos, la agencia ya nos va a pedir documentación para identificarnos. Si compramos un coche de más de 400,000 pesos o compramos una casa de más de 1,000,000 de pesos, que ya todos los inmuebles tienen un valor superior a ese, nos van a estar reportando ante la autoridad. ¿Y qué es lo que busca la autoridad? Aunque vedadamente siempre haya dicho, no, pues es que yo no estoy buscando fiscalizar. Claro que está buscando fiscalizar. Está buscando la famosa discrepancia fiscal. Está buscando que obviamente, si nosotros declaramos en nuestra declaración anual que ganamos 1,000,000 de pesos, nos va a preguntar, oye, pues estás comprando una casa de 3,000,000 de pesos. Entonces, ¿cómo le hiciste, no? Notario, pregúntale de dónde tuvo los recursos. Constructora, pregúntale de dónde obtuvo los recursos. Promotor inmobiliario, pregúntale de dónde obtuvo sus recursos. Entonces va a estar buscando discrepancias y lamentablemente entre los que son sujetos ahora del impuesto, ¿no? En el caso particular de los prestadores de servicios de fe pública, las actividades que están identificadas como vulnerables son la transmisión de propiedad de bienes inmuebles por aquellos que rebasen el 1,000,000 de pesos, ¿no? Salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones financieras u organismos públicos de vivienda, esto es Infonavit o Fobiste, me parece que es. Lo que es el otorgamiento de poderes para actos de administración y dominio, siempre y cuando estos sean con carácter de irrevocable. La constitución de personas morales, la modificación de su capital, por ejemplo, vía aportación de capital, fusión, escisión, compraventa de acciones, ¿no? Está sujeto si rebasan los 799,000 pesos. La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio de bienes inmuebles si son superiores a 1,000,000 de pesos. El otorgamiento de contratos de mutuo, si estos se protocolizan, estos sin monto, ¿no? Y tratándose de los corredores públicos, que también hacen las mismas, muchas actividades que hacen los notarios públicos, en su caso particular, lo que son la realización de avalúos por aquellos bienes que superen el $500,000 de pesos. Se clarificó un poquito la ley diciendo que para los servicios de fe pública se considera como fecha de realización del acto la fecha en que se haya otorgado el instrumento público respectivo. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir a partir del 1 de septiembre? Es primero identificar a nuestro cliente, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a tener que pedir una serie de documentación, identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, hacerle un cuestionario porque
así lo señala también las reglas de carácter general, que se deben de asentar, aparte de recabar la documentación, llenar un formulario de identificación, preguntarle si él está actuando por cuenta propia o por cuenta de un tercero, custodiar y resguardar esa documentación por un periodo no menor de 5 años, que probablemente se modifique. En el caso del sistema financiero, la conservación de la documentación que soporta las operaciones es por 10 años. Entonces, cuando el legislador se dé cuenta que no empalman los plazos, pues va a modificar y ampliar el plazo, ¿no? Permitir las visitas de verificación y presentar los avisos en tiempo y forma. Esas son nuestras obligaciones. Otra obligación es que tenemos que designar un responsable ante el Servicio de Administración Tributaria, que va a ser el encargado de llevar a cabo todo el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? En el caso de las personas morales, va a ser el administrador único o algún miembro del órgano de administración en caso de que no logren designar a una persona, porque ahora vía las reglas de carácter general se dice que se tiene que aceptar este cargo, ¿no? O sea, yo ya no puedo designar a mi contador y decirle, ¿sabes qué? Tú eres el oficial de cumplimiento. No es así. Ahora el designado tiene que aceptar su puesto y firmarlo con su fiel, ¿no? Entonces, esa parte ya la restringieron, ¿no? En caso de las personas físicas, pues no hay de otra, ¿no? Como los impuestos tienen que cumplir de manera personal, ¿no? ¿A qué están obligados nuestros clientes? Nuestros clientes nos tienen que proporcionar toda la información que nosotros les requiramos para el cumplimiento de esta ley, ¿no? Aquel cliente que se niegue a proporcionarnos dicha información, bueno, en ese caso se tendrá que suspender la operación, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy en mente, ¿no? Porque a lo mejor es un buen cliente, a lo mejor es una buena operación, pero las sanciones que más adelante vamos a ver pues realmente son importantes, entonces tendremos que evaluar si le damos chance de que posteriormente nos cumpla o si nos quedamos en riesgo de que algún día nos llegue a revisar la autoridad y nos sancione, ¿no? Esto, para tranquilidad de muchos, está dentro de la misma ley, ¿no? Proporcionarle información al SAT, la UIF o la PGR no incumple ninguna ley o convenio de confidencialidad, ¿no? Sí tenemos que modificar nuestro aviso de privacidad, efectivamente, pero no incumple ninguna ley. Los avisos deben de presentarse, como decíamos, como una declaración, a más tardar el día 17 de cada mes, y dichos avisos que todavía no salen publicados por parte de la UIF, deberán de contener por lo menos los datos generales de quien realiza la actividad, ¿no? Los datos generales del cliente o usuario de los servicios y la descripción de la operación que dio origen al aviso, ¿no? La UIF o el SAT pueden requerirnos en cualquier momento que le presentemos toda la documentación de la operación, y cuando les digo toda es toda, o sea, tenemos que guardar fichas de depósito, recibos, contratos, ¿no? Porque en el momento en que nos la requieran, incluso ya lo señala la propia norma, ¿no? A través de sus reglas de carácter general, que se debe de integrar un expediente único por cliente, ¿no? Entonces se tienen 10 días para poder contestar esos requerimientos, los cuales se pueden prorrogar hasta 5 días más. Viene aquí una parte muy escabrosa de la ley, porque de entrada vamos a ver que se señala que hay limitaciones para el uso del efectivo, ¿no? Y sin embargo, pues esto se contrapone con la ley monetaria del país, ¿no? La ley monetaria del país dice que se puede utilizar la moneda nacional para liquidar cualquier obligación o para pagar cualquier bien o servicio, ¿no? Y esta ley dice, bueno, pues está prohibido hacer uso del efectivo para adquirir un bien inmueble por arriba de 500,000 pesos, un vehículo por arriba de 200,000 pesos, joyería, relojería, obras de arte por arriba de 200,000 pesos, uso o goce temporal de inmuebles o vehículos por arriba de 200,000 pesos, ¿no? En el caso de los fedatarios públicos, en caso de cualquiera de los actos que vimos anteriormente se protocolice, ¿no? Tendrá que hacer constar la forma de pago por aquellos actos que superen los 500,000 pesos, ¿no? Esto es importante porque para muchos les pega, por ejemplo, para las constructoras, ¿no? Que también tienen mucha relación con ustedes, cuando hay una cancelación de operación, ¿no? O sea, si por ejemplo yo di un enganche de 300,000 pesos para un departamento y lo di en efectivo, ¿no? Y luego lo cancelo para que después la constructora me expidiera un cheque o una transferencia, pues eso ya se acabó, ¿no? Que esto se vuelve en un control de locura, ¿no? Porque ahora
hay que decirle a la constructora, ¿sabes qué? Sacas de tu banco 300,000 pesos y entrégaselo a tu cliente, ¿no? Entonces imagínense el riesgo de esa operación y multiplicado por N,000 operaciones, ¿no? Vamos a ver a los empresarios cargando efectivo para devolverle dinero a los clientes que les cancelaron las operaciones, ¿no? Y bueno, pues viene la parte fea de la ley, ¿no? Aunque toda es fea, pero bueno. Lo que son sanciones administrativas, ¿no? Que van de 12,000 hasta 124,000 pesos para quien no atienda los requerimientos de la Secretaría de Hacienda, esto es SAT o WIF, ¿no? O que incumpla con identificar al cliente, documentar sus operaciones, custodiar o conservar la documentación por el periodo de 5 años, facilitar las visitas de verificación o presentar los avisos en tiempo y forma. Y por si no nos quedó claro, dice, bueno, y si los incumples por un periodo de hasta 30 días, también sigue la misma sanción, ¿no? Presente avisos sin datos, las famosas declaraciones en ceros, que sí existe la opción o va a existir la opción dentro del sistema de enviar avisos vacíos, ¿no? Si no efectúa ninguna operación. Pero si sí tenía algo que reportar y lo mandé vacío, bueno, entonces ya inmediatamente me va a aplicar la multa, ¿no? De 12,000 hasta 623,000 pesos, a ustedes los castigaron más, no sé por qué, pero bueno, algo han de haber hecho. Entonces, a quienes incumplan con la identificación del cliente, ¿no? O que incumplan con la identificación de los medios de pago, ¿no? Y aquí está un tema que se nos han acercado tanto notarios como constructoras, ¿no? De quién tiene la obligación de proporcionar la documentación, ¿no? Del pago, ¿no? Y qué documentación debe exhibir. Pues toda, ¿no? Fichas de depósito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adquisición de inmuebles, fichas de depósito desde que se dio el enganche hasta que se terminó de pagar el inmueble, ¿no? ¿Y quién lo tiene que proporcionar? Pues en teoría el que está comprando el inmueble, ¿no? Y en teoría lo tuvo que haber identificado también la constructora, ¿no? Pues por un lado el cliente tendría que exhibir sus comprobantes de pago y la constructora sus controles para decir, oye, ¿sabes qué? Pues me pago así y yo me chequé que no excedía los 500,000 pesos, ¿no? Entonces, así es como debiese funcionar esa operación. Viene la sanción fuerte de 600,000 hasta 4 millones de pesos. A quien de plano diga yo no me apego a esta ley y no presento nada, ¿no? O sea, no presento ningún aviso, no me registro, no hago nada, ¿no? O a quien realice operaciones por los montos superiores al efectivo señalado, ¿no? Entonces, les decimos, vale la pena a lo mejor volarnos el límite y que de repente una operación que me representaba 1,5 millones de pesos, tengo que pagar 4 millones, pues yo creo que no, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda, bueno, benevolente como ella sola, ¿no? Dice que se puede abstener de sancionar, ¿no? Si se trata de la primera infracción, ¿no? Se cumpla con la infracción de manera espontánea y que aparte que nosotros reconozcamos que pues, hicimos mal, ¿no? Entonces, me porté mal, entonces perdóname, ¿no? A ustedes, a este sector y a otros sectores los castigaron más y esta ley pagan justos por pecadores, ¿no? O sea, lamentablemente, de mi experiencia profesional, colaborando con la PGR en la unidad especializada en prevención del delito de lavado de dinero, lamentablemente sí se veían mucho estos casos, ¿no? O sea, lo que son casinos ilegales, ¿no? Lo que son notarios y corredores públicos que aún sabiendo que estaban interactuando con criminales se prestaban a hacer actos de constitución de empresas, de otorgamiento de poderes, de adquisición y compraventa de inmuebles, ¿no? Y los agentes aduanales, ¿no? Que ahí están completamente corrompidos por todos lados, pero no solamente ellos, también las autoridades que están en esas aduanas también están corrompidos, ¿no? Entonces pueden cancelarle su licencia, ¿no? Su patente para operar. Entonces esa es la sanción más grave que ustedes pudiesen llegar a tener, ¿no? ¿Y qué se considera para que sean sancionados? Pues las conductas reincidentes en un periodo de 2 años, ¿no? Que tienen 2 años para portarse bien y luego otros 2 años para portarse bien otra vez, ¿no? La cuantía o acto de la operación, ¿no? Y la intención de realizar la conducta, ¿no? Que aquí hay que tener mucho cuidado, o sea, eso de la intención, como señalaban, por ejemplo, en el 400 bis con conocimiento de, ¿no? O sea, lamentablemente para nuestras autoridades todos somos culpables, ¿no? En lugar de presumir primero la inocencia, primero todos somos culpables, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Los delitos, esta ley sí tiene delitos, ¿no? Entonces
de tipo penal, ¿no? Son de 2 a 8 años de prisión y de 500 a 2.000 días de multa para quien proporcione avisos o información alterada o falsa, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora sí que vamos a tener que pedirle a nuestros colaboradores que saquen copias legibles, ¿no? Originalmente nosotros pensábamos que la autoridad iba a permitir el uso de sistemas digitales para poder allegarnos de la información, ¿no? Pues ahora resulta ser que en las reglas de carácter general dice que son copias, ¿no? Entonces, pero bueno, a quien de manera dolosa modifique o altere información, volvemos otra vez a tener que establecer controles estrictos para recabar esta información por parte de nuestros empleados, ¿no? Porque si alguien, lamentablemente coludido con algún delincuente, dice, ¿sabes qué? Yo agarro el expediente de Javier López, que es el bueno, y se lo pongo al malo, pues entonces ya él ya está participando en el delito e indirectamente los está llevando también a ustedes a cometer un ilícito, ¿no? Prisión de 4 a 10 años, ¿no? A los servidores públicos, que bueno, ¿no? O sea, la gente que reciba la información por parte del SAT, de la UIF o de la PGR y que haga mal uso de la información, a ellos les va a aplicar esta pena, o a nuestro propio personal y a nosotros mismos, si teniendo información de este tipo, ¿no? Y a alguien se le hace fácil decir, pues mira, me cayó un artista y está en un caso de lavado, y doy el periodicazo y doy un revistazo, pues divulga información, ¿no? Pues aguas con la confidencialidad de la información, si nos puede pegar. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado a este foro y estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, ¿no? Muchas gracias.